Shalom, bienvenidos nuevamente a religionjudia.com. Hoy es el séptimo y el último día de los temas de introducción al curso del judaísmo. El día de hoy vamos a tratar el tema del Kabbalah y del mesianismo. Uno de los temas más de moda en el mundo del judaísmo hoy en día es, sin lugar a dudas, la Kabbalah. La Kabbalah o Kabbalah, como se dice en hebreo, significa recepción y se refiere de hecho a la recepción de un conocimiento místico o oculto. Hoy en día personas famosas como por ejemplo Madonna se han interesado en los estudios de la Kabbalah y del misticismo judío. Cientos de páginas en internet en muchos idiomas ofrecen cursos y exponen temas de Kabbalah, y pareciera ser que la Kabbalah no está relacionado con temas del judaísmo o que nada tuviese que ver con el judaísmo, sino que estuviera relacionado con temas astrológicos, místicos y ocultos. Son pocas las fuentes que realmente enseñan con seriedad los temas de Kabbalah, y es por ello que el día de hoy trato uno de los temas más difíciles y delicados del judaísmo, el misticismo judío. ¿Qué es la Kabbalah? Para comenzar, hay que saber que el misticismo judío no es algo nuevo o moderno en el judaísmo, sino que se inició con el judaísmo mismo en la entrega de la Torá hace 3.300 años en el monte Sinaí, y hay autores que aseguran que es todavía más antigua aún. Acorde a la tradición, la Kabbalah fue entregada a Moisés en el monte Sinaí, junto con la Torá. Pero mientras la Torá fue entregada al pueblo para su explicación, el sentido místico y oculto de la Torá fue únicamente revelado a personas selectas. O sea, los conceptos de la Kabbalah fueron entregados a determinadas personas, quienes la pasaron de generación en generación. Con el paso de los siglos, este misticismo judío se desarrolló junto con el Talmud, pero siempre en una forma oculta, únicamente de determinadas personas. Se puede encontrar en la Kabbalah hoy en día rastros todavía de las teorías de la resurrección, un poco de la mitología griega y mucho de numerología, el jugar con los valores de los números. La Kabbalah se mantuvo en forma oral y oculta hasta el siglo VIII, cuando el primer libro del misticismo judío se publica. El libro se llamaba el Libro de la Formación. Más tarde, en el siglo XIII, apareció otro libro que se llama el Zohar, que significa el resplandor, y que ha sido hasta el día de hoy como la enciclopedia judía de los temas del ocultismo, del concepto de Dios, de los temas del universo y de la ciencia. Estos dos libros hoy en día constituyen lo que es en sí la Kabbalah, una filosofía oculta del judaísmo. Al ser publicado el Zohar, los pensadores judíos se dividieron en ese momento entonces en dos grandes escuelas. Obviamente los que estuvieron a favor del estudio de la Kabbalah para todo el mundo, para las masas, y los que estuvieron obviamente en contra. Los que estuvieron a favor pensaron que el misticismo judío da un nuevo enfoque, da una nueva explicación sobre temas que inclusive hasta el día de hoy son difíciles de comprender en la Torá. De hecho, existen muchísimos mandamientos hoy en día en la Biblia que no han podido ser explicados, a lo menos con un razonamiento lógico, por ningún rabino. Por ejemplo, la prohibición que tenemos en el judaísmo de comer carne de cerdo, que aparentemente si lo vemos por las leyes de tipo sanitarias, pues llega a sonar bastante lógico. Pero que una vez que las estudiamos a fondo, no tienen en realidad una explicación contundente, a lo menos razonable. Y al final de cuentas, las cumplimos únicamente por fe. También existen en la Torá otros muchos mandamientos muy extraños que a la fecha no han podido ser explicados por ningún rabino. Los que estuvieron en contra del estudio de la Kabbalah predijeron con mucha certeza que sin una previa preparación y condiciones, el estudio inadecuado de la Kabbalah llevaría a una mala interpretación de la ley, y lo peor de todo, a la superstición, la charlatanería y la creación de costumbres que van muy en contra de los principios judíos, como es el caso de la creencia en amuletos, el mal de ojo y otros más. El Zohar, el libro del resplandor, usa un pensamiento y un lenguaje muy simbólicos
para explicar temas que son muy difíciles de entender, como por ejemplo la experiencia de sentir o de comunicarse con Dios. Cada letra en hebreo tiene un valor numérico y una traducción, por ejemplo al español de los textos cabalísticos, hace que el sentido del texto original cambie y en el peor de los casos se pierda. Cuando se lee una traducción del Zohar, muchas palabras que estaban en hebreo pierden su significado original, puesto que las letras hebreas son consideradas en muchos casos como números, y en base a los valores de las letras, el cabalista interpreta su sentido. De ahí que el que lee el Zohar en un idioma que no es en hebreo, se pierde muy fácilmente entre palabras que de repente se transforman en algo totalmente distinto, y en donde los números juegan un papel imprescindible en la interpretación de la Biblia. Los libros de la formación y del Zohar llegaron al mundo al ser traducidos al latín y de ahí a todos los idiomas en las universidades donde se estudiaron, por judíos y por no judíos. Los estudios cabalísticos entonces trascendieron el mundo judío, llegaron con mucha rapidez a ser estudiados por matemáticos, por astrólogos y por físicos. Un ejemplo clásico es el del cabalista Emanuel Bonfil, a quien hoy en día se le acredita haber inventado el actual sistema decimal en el siglo XIV, 150 años antes de haber sido ampliamente aceptado en el mundo como el sistema de uso por todos los científicos en el mundo. No fue algo hasta como el siglo XVI, cuando el más grande de los cabalistas, Isaac Luria, conocido como el Ari, desarrolló un sistema organizado para poder estudiar la Kabbalah y estipuló que todo pensamiento, todo tema que se estudiara dentro de la Kabbalah debería de pasar a lo menos por 3 pasos. El primero es una tesis, una antítesis y una síntesis. Si esto les resulta un poco familiar, se darán cuenta que en ese momento el Ari revivía, después de 15 siglos de oscurantismo, la forma de estudio tradicional que los griegos habían dado al mundo y que darían origen al moderno estudio científico. Al estudiar un poco la historia, analizar los eventos de la historia, nos vamos a dar cuenta que es muy curioso que ningún invento o ningún estudio realmente serio, científico, se llevó a cabo durante 1500 años que duró el oscurantismo en Europa, y que muy casualmente, a partir de que el libro del Zohar se publica y que aparece en las universidades en el mundo, es cuando existe una explosión de nuevos inventos y de nuevas teorías, sobre todo científicas. Los nombres como Copérnico, Kepler, Galileo, Newton, todos ellos conocieron a lo menos la Kabbalah y las teorías de los grandes cabalistas. Sin embargo, el entregar la Kabbalah o la Kabbalah al mundo tuvo un costo muy elevado para el judaísmo. Muchos temas de difícil interpretación muy pronto cayeron en manos de charlatanes que trajeron la Kabbalah a las masas, dando explicaciones muchas veces supersticiosas y sin sentido, haciendo de la Kabbalah un muy buen negocio. Y en otros casos también los judíos tuvieron terribles consecuencias por la mala interpretación de la Kabbalah. Un ejemplo de ello fueron interpretaciones equivocadas de los textos cabalísticos en el tema acerca del mesianismo. Si era posible comunicarse con Dios a través de palabras mágicas, secretas o extraños amuletos, entonces también era posible pedirle a Dios que ya enviara al Mesías, que acabara con el sufrimiento de los judíos en el mundo. La historia judía tiene muchos sucesos, varios sucesos muy terribles en los que personas, haciéndose pasar por cabalistas, declararon en ese momento ser los profetas o inclusive los mesías. Llevaron a poblaciones judías enteras a su perdición. Es por este tipo de terribles acontecimientos, que el estudio de la Kabbalah regresó solamente a las universidades y a elevados y selectos grupos de estudios con rabinos, quienes, ante estos peligros que se habían dado, instituyen ahora ciertas medidas indispensables para el estudio de la Kabbalah, de las cuales las más importantes son las siguientes. Número 1. Antes que nada, de igual manera que una persona debe prepararse cuando va a un palacio, el estudio de la Kabbalah
requiere de una persona que se prepare mentalmente y se despoje de su orgullo y sobre todo de la mala intención, dirigiendo su corazón y su intención a Dios para no cometer ningún error. Segundo, una persona que estudie Kabbalah debe forzosamente conocer la Torah, la Biblia, las fuentes judías, las bases del idioma hebreo, para poder entender las referencias que se explican en el libro del Zohar en el idioma hebreo y sobre todo para poder captar los valores numéricos de las palabras que se usan. Pretender estudiar la Kabbalah sin conocer del judaísmo absolutamente nada es tan absurdo como querer estudiar la universidad sin haber nunca pisado en una primaria. Los rabinos sugieren la edad de 40 años como mínima para poder iniciarse en los estudios cabalísticos, pues acorde a los rabinos, es a los 40 años cuando se llega a una madurez mental necesaria para poder dedicarse y entender a fondo los mensajes cabalísticos. Es muy importante indicar que no por el hecho de que alguien sea un rabino quiere decir que ya esté capacitado para enseñar la Kabbalah. Se sugiere estudiar la Kabbalah solo de personas capacitadas, personas honestas, personas confiables y sobre todo totalmente desinteresadas, quienes no traten de hacer un lucro o convencer a nadie de su manera de pensar. Hoy en día hay muy pocos rabinos en el mundo que tienen el título de Mekubal. Mekubal significa en hebreo aceptado, aceptado como cabalista capacitado para enseñar la Kabbalah. Recientemente la Kabbalah ha sido llevado nuevamente a las masas y los rabinos hoy en día esperan que las lecciones de antaño en la historia no se vuelvan a repetir. Durante nuestro curso del judaísmo detallaremos más a fondo sobre los grandes rabinos y sobre los temas más específicos dentro de la Kabbalah y sobre el mesianismo en la historia judía, los falsos mesías que se tuvieron y cómo hoy en día el judaísmo entiende el concepto del mesianismo en la actualidad. Hasta aquí llegamos con los temas del día de hoy. De hecho, hasta aquí terminamos la introducción al curso del judaísmo. Hemos estado juntos durante 7 días. Hemos estado juntos viendo una gran gama de temas que son estudiados dentro de un curso formal de judaísmo. Espero que les haya gustado. Solo me resta agradecerles su atención y espero que estos videos que han visto en estos 7 días les hayan dado un panorama de la gran cantidad de material que se puede cubrir en el curso básico del judaísmo. Espero que hayan disfrutado tanto como yo y solo me resta invitarles a entrar y a conocer mi mundo, a conocer el mundo del judaísmo. Shalom.